Si me preguntarais cuál es la idea inicial del plan, es sencillamente mejorar la calidad asistencial del paciente con dolor. Mejorar la calidad y la rapidez en atención. Todas las medidas que vamos a presentar aquí, 10 en concreto, cada una con su cronograma, van orientadas sencillamente a eso, al paciente con dolor crónico. No podemos hacer otra cosa, nada más que todas las medidas que hagamos van a ir a ese objetivo que es primigenio y último, mejorar la calidad asistencial y la rapidez de atención al paciente con dolor crónico. Bien, es difícil establecer un plan si no conocemos los defectos del sistema, si no conocemos los procedimientos actuales y si no conocemos los recursos humanos, económicos que tenemos disponibles para solucionar ese problema. Y es lo que yo voy a plantear aquí en estos momentos, ¿no? Vamos a hacer una introducción conociendo la trascendencia que es el dolor y la importancia que tiene el dolor crónico, no solamente porque perjudica la calidad de vida de los pacientes, sino también el costo económico y social que ello entraña. Luego vamos a entrar en los datos concretos en Andalucía, basándonos en un trabajo excelente del doctor Jerónimo Herrera. Posteriormente vamos a ver la situación actual, es decir, qué es lo que tenemos para preparar y para luchar contra el dolor, y finalmente cuáles son los problemas y cuáles son los objetivos de este plan. Espero no ser muy tedioso con los números y demás, pero son inevitables a la hora de la presentación de un plan. Bien, en la década de los 70, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor orientó definitivamente lo que es el concepto del dolor, ¿no? Un concepto que pasa de un concepto unidimensional a otro multidimensional. El dolor no es solamente una sensación, es además de una sensación, tiene un componente emotivo importante. Y en esta definición de la IAS se apunta ya ese concepto biopsicosocial que hoy conocemos del dolor. Pero mirad, yo me quedo para definir el dolor crónico con esta definición de John Bonica, que para mí es la mejor definición que hay del dolor crónico. John Bonica dice que el dolor crónico es una fuerza maléfica que carece de función biológica. Esta es la esencia de la definición. El dolor crónico carece absolutamente de función biológica, mientras que el dolor agudo nos avisa de que hay un proceso fisiológico en marcha, como puede ser un parto, o un proceso nosológico, como puede ser una apendicitis, una colecistitis. El dolor crónico lo único que hace es menoscabar la integridad y la dignidad del paciente, porque no tiene ningún sentido, no nos avisa de nada. Es algo que le perjudica constante y continuamente y que convierte el paciente en un monocultivo de su conciencia y de su estatus. El dolor es lo que únicamente le preocupa. Luego, por tanto, este concepto de John Bonica es importante para comprender y entender el gran problema del paciente con dolor crónico. John Bonica decía que esto comporta o impone a los pacientes un costo económico, social, pero incluso a la propia sociedad. Fijaros estos datos. Estos datos son de Europa Occidental, por supuesto en España, lo que supone el costo del tratamiento del dolor crónico, el 2,2% del Producto Interior Bruto. Estamos hablando en España de 16.000 millones de euros al año, con los errores que cometemos a veces de tratamiento innecesario, derivación innecesaria, pruebas complementarias que a veces no son útiles, y todo esto comporta una serie de gastos que va incrementando los gastos sanitarios, a veces de manera inútil e ineficaz sobre todo. Ya el Ministerio de Sanidad en el año 2015 estableció que el tratamiento del dolor era un problema de salud pública y que era, desde un punto de vista de la estrategia sanitaria, una prioridad absoluta en el tratamiento del dolor. Por tanto, desde el Ministerio ya se apuntaba la necesidad de que esto era prioritario por el menoscabo que supone para los pacientes, incluso por el costo sanitario. Fijaros la prevalencia y la repercusión que tiene el dolor. Hay 3 trabajos muy interesantes. El primero nos presenta que nos dice que el 17% de la población española tiene dolor y que repercute fundamentalmente en la espalda. ¿Esto tiene puntero? ¿El de arriba? El de arriba, sí. Vale. Bueno. Dolor de espalda fundamental, dolor articular y dolor de rodilla. Pero fijaros en el segundo trabajo, que es del profesor Manuel Rodríguez, la importancia que tiene el dolor. El dolor no solamente es el daño que produce al paciente, sino la repercusión que tiene, las comorbilidades que produce
el 42% repercute en el sueño, produce ansiedad y depresión, repercute en la calidad de vida más del 50% de los pacientes y reduce la productividad laboral. Por lo tanto, el dolor no solamente aislado, sino la repercusión enorme que tiene. Y luego viene otro de los grandes problemas del dolor, que es su invisibilidad. El dolor, al no tener un algómetro que lo podamos medir, ni tener visualización de lo que es, ¿qué es lo que supone? Pues supone esta situación angustiosa para los pacientes, que el 62% de los pacientes sentía falta de concienciación de la enfermedad en su entorno, que cerca del 40% creía que el resto de la gente dudaba de la existencia de su dolor. Esto es verdaderamente dramático, que un paciente con dolor crónico vea que en su entorno y en su entorno más próximo, familia directa, no crea que el paciente tiene tanto dolor, ¿no? Hay quien decía que el dolor que mejor se soporta es el ajeno, y es cierto, ¿no? ¿Y cuál es el verdadero problema también del tratamiento del dolor crónico? Que se tarda más de 2 años en ser diagnosticado y, por supuesto, más de 2 años en ser derivado a una unidad del dolor. Lo cual tenemos un gravísimo problema del sistema, no solamente el andaluz, estamos hablando de a nivel nacional. Bien, la definición de salud, a final de la Segunda Guerra Mundial, Stampart definía, yo creo con excesiva pretenciosidad, que la salud es el completo bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Indudablemente es muy difícil que nadie tenga el completo bienestar físico, psíquico y social. Por eso, en la década de los 50, René Dubos da esta definición de salud en la que por primera vez se incluye el dolor como uno de los elementos importantes para definir que su ausencia es fundamental para definir que alguien tiene salud. Si alguien tiene dolor, no podemos hablar de salud. Por tanto, interviene de una forma importante y decisiva a la hora de definir lo que es la salud de los pacientes. Y no solamente esto, sino que a través de los años, especialmente a partir de la década de los 90 y a partir de la década del 2000, viene una serie de declaraciones a tratar el tratamiento del dolor como si fuera un derecho fundamental. El primero es en la capital australiana. La capital australiana, en los estatutos, se incluye un capítulo en el que se dice que todos tienen derecho a recibir alivio de su dolor y sufrimiento. Posteriormente es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, en el que reconoce que toda persona tiene derecho al más disfrute, más alto nivel de salud física y mental. Posteriormente, en Estados Unidos, el Supremo dicta 2 sentencias fundamentales a la hora de exigir al Estado que atienda a los pacientes con cuidados paliativos, que tienen derechos, es un derecho fundamental de los pacientes a ser atendidos en los momentos postreros. La EFIC, que es la Asociación Internacional Europea para el Estudio del Dolor, el año 99, proclama ante el Parlamento Europeo considerar el dolor crónico como una enfermedad. Y esto es importante porque el paciente que tiene dolor crónico se olvida de cuál es el origen de su enfermedad para centrarse en su enfermedad. ¿Cuál es su enfermedad en ese momento? El dolor. Y el dolor se convierte en una enfermedad a la hora de ser crónico. En el año 2004, la Organización Mundial de la Salud nos dice taxativamente que el tratamiento del dolor es un derecho fundamental. Teoría que se confirma posteriormente en el 2010 a través de la IAS con la famosa Declaración de Montreal, en el que dice que el tratamiento del dolor es un derecho humano fundamental. Por tanto, es algo que todos tenemos derecho a disfrutar y nadie nos puede decir aquello de es lo normal que te duela pues porque tienes tal patología. No es normal ni lógico, es un derecho fundamental que todos debemos reclamar. Y finalmente la Constitución española se ha positivizado de una manera no muy clara, pero sí de una manera indirecta, y se puede abstraer que en el artículo 15 de la Constitución pues nos dicen que si todos tenemos derecho a la integridad física, se supone que también tenemos derecho al tratamiento del dolor. Luego, por tanto, estas declaraciones europeas e internacionales son fundamentales a la hora de entender de lo que hablamos. No es algo banal, sino es algo trascendental. Y para colofón a esta serie de declaraciones, en este año, en mayo del 2019, la Organización Mundial de la Salud, por primera vez a la hora de reeditar su clasificación de enfermedades, en la 11ª edición, incluye el dolor como un código ya. Es la primera vez que se produce y se da ese código en función de la etiología, de los mecanismos y de la neurofisiología en que se produce el dolor. Y exactamente da estas 7 clasificaciones. Dolor primario, dolor por cáncer, posquirúrgico postraumático, neuropático, orofacial, cefalea, dolor visceral crónico y musculoesquelético. En el dolor primario se incluye tanto la fibromialgia como la fatiga crónica. Por tanto, estamos incluyendo absolutamente todos los conceptos de dolor que existen actualmente
en la Organización Mundial de la Salud. Pues bien, ¿qué situación tenemos en Andalucía? Pues en nuestra comunidad tenemos 1.400.000 pacientes con dolor crónico. El 17% de la población tiene dolor crónico. ¿Qué características tiene? Estas características son las del paciente con dolor crónico. Suele ser mujer, mayoría de mujer, mayor de 45 años, con estudios primarios o sin estudios, y ama de casa o jubilado. Mientras que no influye mucho el patrón vivienda, es decir, dónde vive, si vive en grandes ciudades o vive en pequeñas ciudades. El porcentaje viene a ser similar, pero ese es el patrón del paciente con dolor en Andalucía. ¿Dónde se producen los principales dolores? Fundamentalmente en la pierna, en las espaldas y en las rodillas. Muy parecido al nacional, aunque el nacional está por encima del dolor de espalda. ¿Cuáles son las principales causas? La principal causa es la artrosis, es la principal causa que produce dolor. Nos aparece un dato curioso, que es el 7,2% del dolor postquirúrgico, que esto es otra de las batallas que deberíamos establecer. Es decir, aquello de nolotil y dolor después de las intervenciones quirúrgicas es algo de lo que debemos huir. Y es necesario dar conciencia que si alguien le opera, es el momento más fácil para tratar el dolor, porque vamos a ver cuándo se le va a producir la injuria a ese paciente. Por lo tanto, podemos adelantarnos al tratamiento del dolor antes de ser intervenido. Bueno, hay un dato curioso sobre el dolor oncológico, uno de los dolores más importantes, que viene a ser el 2% de toda la relación. Fijaros, este dato que verdaderamente es llamativo. El 56% de los pacientes llevan más de 5 años con dolor y el 28% ha presentado dolor más de 10 años. Más de 2 lustros padeciendo dolor. Es un dato verdaderamente dramático en pacientes encuestados directamente, ¿no? Por lo tanto, es algo que debemos de tener en cuenta. Más de la mitad de estos pacientes sufren el dolor a diario y tan solo un pequeño porcentaje lo hace de forma esporádica, un 18%. Y fijaros, las variables que conforman estos datos son casi los mismos del dolor crónico. Es decir, se trata de pacientes de edad avanzada, de nivel formativo bajo y suelen ser amas de casa o jubilados. Por tanto, tenemos un patrón muy definido de lo que es el dolor en Andalucía. ¿Quién diagnostica a los pacientes con dolor crónico? Generalmente el especialista y generalmente el traumatólogo y un pequeño porcentaje el médico de primaria, tan solo el 36% de los pacientes. Y el nivel medio que se visita de especialista es 2. A mí me parece esto poco, yo creo que son bastantes más, pero es el nivel medio que se visita antes de acudir a las unidades del dolor. Y fijaros este dato que se contrapone a lo que hemos visto en el diagnóstico. ¿Quién trata fundamentalmente a los pacientes con dolor crónico? Atención primaria. Atención primaria tiene más de un 50% de atención a los pacientes, de tratamiento a los pacientes con dolor. Sin embargo, diagnostica menos. Por lo tanto, es el gran receptor de los tratamientos, ni siquiera los diagnósticos. Y esto es un dato a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones acerca del el fundamental papel que debe tomar primaria en el tratamiento del dolor. Y fijaros, solo el 1,3% de estos pacientes son tratados en la unidad del dolor. Solo el 1,3%. Yo no digo que seamos capaces de atender a 1.400.000 pacientes, que es imposible, pero sí es cierto que debemos de atender a un mayor número de pacientes. ¿Por qué? Bueno, ahora veremos cuál es el problema que tenemos. ¿Cómo se tratan a los pacientes? Pues vamos a verlo. El 63% de los pacientes están tratados con antiinflamatorios. Esto es una epidemia, no la epidemia de opioides. Esta es la verdadera epidemia, el tratamiento con antiinflamatorios. Antiinflamatorios que no solamente están prescritos, sino a veces autoprescritos. Y hay pacientes que toman 2 y 3 antiinflamatorios sin tener en cuenta el riesgo de los antiinflamatorios, de hipertensión, de lesiones gástricas o de lesiones renales. Los antiinflamatorios no son inocuos, en absoluto. Sin embargo, fijaros este dato, pacientes con opioides, el 4,8%. ¿Nos parece mucho? Bueno, pues si nos vamos a si son opioides débiles o fuertes, vemos que los opioides débiles es la mayoría, es el 4%, es decir, tramadol y codeína, y tan solo un 0,2% con opioides potentes. Por tanto, epidemia de opioides, estamos en España y en Andalucía muy lejos, pero muy lejos de ser real. Esto es otro dato importantísimo. Un paciente maltratado del dolor, ¿qué va a hacer? Ir a urgencias y consumir recursos humanos y consumir recursos económicos. 1 de cada 4 pacientes ha acudido a urgencia y la media de urgencia en el año es de 2 a 3 veces. Estos son pacientes maltratados que debemos evitar que vayan a urgencia y colapsar urgencia por un dolor. Debe ser atendido
con los recursos o con la medicación que se le prescribe a un paciente con dolor crónico. No debemos impedir que vayan continua y constantemente a urgencia. ¿Cómo repercute? Fijaros, más de la mitad de los pacientes repercute el dolor en sus actividades vitales. Actividades vitales que es asearse. El 75% repercute en sus tareas habituales, conducir, pensar, razonar o leer. Y eso sí, las amistades no las perdemos que tengamos dolor en Andalucía, ¿no? Por tanto, es algo lógico y normal que seamos capaces de superar el dolor siempre con los amigos. Otro dato importante, ¿cómo repercute el dolor en la vida laboral? Pues el 22% de los pacientes ha estado de baja alguna vez. Esta baja ha durado más de 4 meses. Y el 7% de los pacientes que han tenido dolor han ido a bajas permanentes. A veces muchos de ellos sin diagnosticar y siquiera sin haber sido tratados. Y 1 de cada 4 pacientes necesita un cuidador en casa. Por tanto, tenemos otro grave problema de la invalidez que provoca el dolor. Bueno, ¿y dónde estamos? ¿Qué situación tenemos? Bien, en España hay actualmente 21 unidades del dolor. Pero existe una injusta distribución por provincias. Tenemos 1 en Córdoba, 2 en Almería, 3 en Cádiz, 3 en Jaén, 4 en Málaga, Granada y Sevilla, que son quizás las provincias más afortunadas. No tenemos unidad del dolor en Huelva. Rectifico. Se ha abierto una pequeña unidad en Río Tinto en estos momentos, que no es de forma permanente, pero está iniciando sus pasos. Pero en este año se ha abierto y gracias al impulso de la Consejería. No existe unidad del dolor en el campo de Gibraltar, con más de 200.000 habitantes que tienen que ir a Cádiz, a 130 kilómetros de distancia. Esto es una inequidad absoluta a la hora de atender a los pacientes, es injusto. Hay pacientes de Huelva que están maltratados porque no tienen acceso a unidad del dolor y, sin embargo, los de Granada o Málaga o Cádiz, pues están muy bien tratados porque tienen o tenemos una injusta distribución de las unidades del dolor. ¿Y qué son las unidades del dolor? Pues las unidades del dolor son sencillamente organizaciones de profesionales con capacidad administrativa, de gestión y de autogestión a la hora de tratar a los pacientes con dolor. Tradicionalmente, las unidades del dolor se han dividido en 3 niveles. Hay una clasificación de la EAS que la da en 4, pero el nivel 4 y el nivel 3 vienen a ser similares. El nivel 3 es el de mayor nivel, son unidades dedicadas al estudio y al tratamiento del dolor y generalmente son multidisciplinares, que tienen varias especialidades. Las de nivel 2 suelen ser unidisciplinares, pero tienen personal dedicado a tiempo completo a esa unidad del dolor. La mayoría son anestesiólogos. Y las de nivel 1 son unidades que hay un profesional, generalmente anestesiólogo, se dedica a tiempo parcial a esas unidades. Por tanto, esta es la clasificación habitual y normal de las unidades del dolor. ¿Y qué situación tenemos sobre las unidades del dolor? Vamos a seguir el estudio de González Escalada, que es muy interesante, es a nivel nacional, sobre 141 unidades del dolor. Fijaros, el 83% casi de la unidad del dolor está encuadrada dentro del servicio de anestesiología. El 84% de la unidad del dolor son de toda España, son de nivel 2. ¿Y qué especialidades son los que componen la unidad del dolor? Pues la mayoría, más del 50%, suelen ser anestesiólogos los que componen las unidades del dolor. ¿Cuántos pacientes se puede ver en unidades del dolor? Pues según este estudio se dice que entre todas las unidades se pueden ver aproximadamente unas 800 primeras visitas al año y unas 3.000 visitas sucesivas al año. Luego, por tanto, tenemos la capacidad de ver aproximadamente 3.800 pacientes en un año. Un dato importante para lo que luego veremos. Pues bien, en Andalucía, más de la mitad de los andaluces ha oído hablar sobre unidad del dolor y un 62% de los pacientes con dolor crónico. Pero solo el 18% de los pacientes diagnosticados de dolor crónico han ido a ser tratados en las unidades del dolor. ¿Quién lo deriva? Fundamentalmente especialidades y una mínima porcentaje, yo creo que hay 2 comarcas, y Luis Miguel no puede mentir, que derivan directamente de atención primaria a unidad del dolor, que es Cádiz, que fue pionero, y Guadix, que fuimos los segundos en formar a atención primaria para derivar. Y por mi experiencia tengo que decir que primaria deriva bastante mejor que las especialidades. ¿Qué ocurre con estos datos? Pues que si no derivan directamente primaria, tenemos el gran problema del dolor en Andalucía y en España, que es el tiempo que tarda un paciente, desde que es diagnosticado hasta que lo envían a una unidad de dolor. Esta es la esencia. El problema es el tiempo.
lo que tarda un paciente en ser diagnosticado hasta que llega a la unidad del dolor. Si lo diagnostica primaria, no puede derivar directamente a unidad del dolor, tiene que mandarlo a trauma. Trauma, sencillamente, si no es quirúrgico, lo mandará a rehabilitación. Rehabilitación, si ve que no funciona, lo mandará a reumatología. Al final vuelve a la unidad del dolor después de más de 2 años o después de más de 1 año, con el gravísimo problema que es que el dolor no es estático, el dolor es dinámico y produce lo que se llama sensibilización central. Cuanto más tiempo tardemos en ver a un paciente, ese paciente va a estar con más dolor y con más áreas de dolor. Por tanto, este es el gran problema, esto es lo que queremos solucionar con el plan. Esto sencillamente. Y fijaros, si se ven de promedio unas 3.800 pacientes al año en la unidad del dolor y tenemos 21 unidades del dolor en Andalucía, podemos ver al año en la unidad del dolor 80.000 pacientes. Nada más del 1.400.000. Somos incapaces de absorber la demanda. Eso es algo real. En la unidad del dolor somos incapaces de absorber esa demanda. Pero no nos angustiemos, hay soluciones, que es lo que vamos a proponer en el plan, no nos alarmemos. ¿Cuáles son los problemas reales? Primero, que no hay problemas estructurales y problemas funcionales, ¿no? El problema estructural, el primero, es que no existe homogeneidad en las carteras de servicios. Hay hospitales que consumen más del 50% de recursos sanitarios de Andalucía, mientras que otros no disponen de esas técnicas. El segundo problema que tenemos es que las unidades del dolor están encuadradas en los servicios de anestesia. Al estar encuadradas en los servicios de anestesia de una manera rígida, nos dificulta en varios aspectos. El primero es que cuando llega el verano, sacan a los especialistas, a los anestesiólogos de la unidad del dolor y los llevan a quirófano, porque las intervenciones sí están dentro del decreto de garantía, mientras que las técnicas del dolor no lo están. Por tanto, se produce una demora en verano en las unidades del dolor que cuando llega septiembre, los gerentes nos llaman y dicen, oye, que tenéis esta lista de espera, inducida porque no han cerrado la unidad del dolor durante los meses de verano. Y empezamos el año con el retraso de siempre. Esto es cíclico y esta es la realidad clínica que vivimos directa y constantemente. Otro problema que tenemos es que la unidad del dolor, al estar encuadrada en la unidad, en los servicios de anestesia, no tenemos presupuestos asignados. No tenemos siquiera ni un registro completo de nuestra actividad, porque algunas veces algunas de las técnicas que hacemos no se incluyen en el CMBD, en un registro especial que hay en los hospitales, pues porque no somos un servicio finalista. Es muy difícil y no existe una codificación para evaluar lo que hacemos y, por tanto, calificarnos lo que hacemos, porque lo que queremos es que nos califique, si lo hacemos bien o lo hacemos mal, y debemos tener valores abstractos de si lo hacemos bien o lo hacemos mal. Y, por supuesto, no tenemos un procedimiento ágil de acreditación. Queremos clasificar, queremos saber si estamos en nivel 3, nivel 2 o nivel 1. Es algo esencial y fundamental. ¿Cuáles son los problemas funcionales? El primero es el retraso, lo he dicho. Este es el elemento fundamental. Toda esta estructura que hemos dicho conlleva un grave problema, que es que tardamos más de 2 años en ver un paciente con dolor crónico en las unidades del dolor. Y esto es un problema gravísimo que debemos de solucionar. El segundo punto, que este problema se produce porque primaria no tiene capacidad de derivar, no tiene el permiso de las autoridades sanitarias de derivar directamente a esa unidad del dolor y se produce ese circuito enorme. El tercero es que no existe una codificación ni un protocolo de derivación de oncología a unidad del dolor ni de cuidados paliativos a unidad del dolor. Tenemos una cosa, yo hablo con compañeros y dice, no, en mi hospital yo es que me llevo bien con el de cuidados paliativos y funciona. En tu hospital. Y por una cuestión personal. Pero esto no es una cuestión personal. Esto es una cuestión de estructura. Debe haber una protocolización de la derivación de unidad del dolor a oncología y de oncología a cuidados paliativos. Debe estar escrito, debe estar tabulado. No que cada hospital, y lo tengo que decir así, cada hospital funciona como quiere. Pero no solamente de provincia a provincia. En la misma provincia hay hospitales que tienen relación con cuidados paliativos y oncología completamente distintos. Y esto no puede ser. Esto debemos de escribirlo, razonarlo y afirmarlo. La unidad del dolor, cuando se cierra en verano, como hemos dicho, pues se produce un aumento de la lista de espera que es crónica. Ni se trata, ni se diagnostica, ni se trata suficientemente a los pacientes con dolor, por 2 razones. La primera es porque no existe un concepto del dolor en todos los profesionales de la salud, incluido especialidades diversas. Y otro, porque el paciente a veces es incapaz de expresar y de comunicar lo que siente de dolor, ¿no? A veces la verbalización del dolor es bastante dificultosa, luego, por tanto, eso comporta. Y finalmente, el plan andaluz del dolor que hemos tenido hasta ahora, que es un buen plan, ahora veremos las líneas maestras, bueno, es un plan que ha funcionado, pero que ha sido excesivamente teórico y poco práctico. ¿Todo esto en qué ha devenido? Pues sencillamente en eso, en el retraso en el diagnóstico, en el retraso en el tratamiento, en excesivo consumo de recursos humanos y sanitarios de los pacientes y, sobre todo,
en la disfunción y en la insatisfacción del paciente con el sistema, porque no le están solucionando su problema, que es que le trate y que le traten adecuadamente. Bien, ¿cuáles son los objetivos? Lo he dicho al principio. El objetivo primigenio y último de este plan no es otro que mejorar la calidad asistencial de los pacientes con dolor. Mejorar la calidad y la rapidez. ¿Por qué es fundamental la rapidez en el tratamiento del dolor crónico, como he dicho antes, por los problemas de sensibilización central? Bien, estos son los objetivos que se acuñaron en el plan 2010-2013. Objetivos que yo y todos los componentes de la consejería y todos los componentes del plan asumimos. Son objetivos razonables y objetivos lógicos. Y se establecieron 6 líneas estratégicas, que son estas. Líneas estratégicas que también asumimos. ¿Cuál ha sido el defecto del plan antiguo? Sencillamente, excesivamente teórico y nada práctico. Se ha fundado esencialmente en la docencia de primaria sin conexión con unidad del dolor. Y ahí es donde ha habido el pequeño fracaso. Pero tanto los objetivos como la estrategia son perfectamente asumibles. Por eso nosotros vamos a partir de otro punto de vista, y nuestro punto de vista es que el Plan Andaluz del Dolor tiene que ser proactivo, ejecutivo y resolutivo. Y para eso yo no voy a andar con teorías, ni voy a andar con declaraciones grandilocuentes ni programáticas, sino con 10 puntos tasados perfectamente en un cronograma. ¿Cuál es el primer punto? Homogeneizar las carteras de servicios. Todas las provincias deben de tener un hospital con la misma cartera de servicios para que haya una equidad en el tratamiento del dolor en los pacientes con dolor crónico. Es de justicia que el paciente de Huelva o el paciente de Almería tenga la misma posibilidad de tratarse el dolor crónico. Esto es el primer compromiso asumido. El segundo, clasificar y categorizar las unidades del dolor. Hay 21 unidades del dolor. No sabemos, Luis Miguel, cuáles son, nivel 3 y con nivel 2, ni nivel 1. Tenemos que clasificar, sabiendo cuál es la cartera de servicio que tiene cada uno, pues usted nivel 3, usted nivel 2 y nivel 1. El nivel 2 usted va a llegar hasta aquí, nivel 3 va a ser la de máxima cartera de servicio, pero debemos saberlo, que no lo sabemos. Las clasificaciones están muy bien, pero no están aplicadas a las unidades del dolor. El tercer punto, hay que procurar lentamente dotar a todos los hospitales de unidad del dolor. Bien nivel 1, nivel 2, nivel 3 lo dejamos para los grandes hospitales, pero hay que dotar a todos los hospitales. Hay hospitales, grandes hospitales, como es Punta Europa, que no tienen unidad del dolor. Hay un hospital grande, como el de Motril, con una gran atención de pacientes que no tienen unidad del dolor. Es algo que nos debemos de plantear. Hay que establecer un plan de colaboración y conexión y comunicación de unidad del dolor con oncología y cuidados paliativos. Tenemos el compromiso de reunirnos con paliativos, reunirnos con oncología, reunirnos y establecer ese código escrito similar para todos los hospitales y que sea exactamente el mismo, independientemente de la simpatía, la empatía o la buena relación que tengamos con nuestros compañeros. Quinto punto. Las unidades del dolor, y esto los anestesiólogos no me lo van a agradecer, pero debemos hacer un examen de conciencia. Las unidades del dolor no pueden ser monopolio de los anestesiólogos. Las unidades del dolor deben ser multidisciplinares. Hay que incluir fundamentalmente a rehabilitación y a fisioterapia en las unidades del dolor. Esto es un compromiso que debemos asumir y que debemos de fomentar dentro de los hospitales para que no solamente sean tributarios de los anestesiólogos, sino que hayan otras especialidades que completen esa oferta sanitaria, esa oferta de tratamiento a los pacientes. El sexto punto es la clave del sistema. El sexto punto es permitir que en toda la comunidad primaria pueda derivar directamente a unidad del dolor. Esto no es fácil. Nuestro compromiso es, en los 6 primeros meses del año 2020, hacer un reclutamiento de médicos de atención primaria, 1 por centro de salud, que sean los líderes del dolor, y formarlos. Y ya, directora, tengo que decir, formarlos en esta casa. Ya me aprovecho para decirlo. Nuestra intención es formarlos en esta casa y hacer una formación importante, pero una formación que no debe ser tratar simplemente el dolor. Ellos lo saben y hay muchísimos médicos de atención primaria formados, sino que sepan de primaria lo que se puede hacer en las unidades del dolor, porque difícilmente puedo yo derivar a una unidad del dolor si no sé que hay radiofrecuencia o si no sé que hay neuroestimulación de cordones posteriores. Yo tengo que saber para qué sirve esa radiofrecuencia. Por tanto, la conexión de primaria con unidad del dolor es fundamental y por eso quiero, y ya te pido también, Luis Miguel, la participación de la Sociedad Andaluza del Dolor en esta formación, porque creo que son los que mejor pueden llevar las necesidades que existen de que sean derivados y que sean formados los médicos de atención primaria. Esta es la clave y la esencia del sistema, es
No cargar, sino establecer el peso del tratamiento del dolor en atención primaria. El séptimo punto es un compromiso muy osado, pero una vez que hayamos introducido a los médicos de atención primaria en esta faceta, nos comprometemos a que haya 3 tipos de derivaciones. Derivación para paciente con dolor nociceptivo, el dolor musculoesquelético que todos conocemos, una derivación normal en 90 días. Pacientes con dolor neuropático, que deben ser atendidos rápidos porque la evolución y la sensibilización periférica y central de estos pacientes es mucho más rápida que el dolor nociceptivo, nos comprometemos en una derivación preferente a verlos en un mes. Y los pacientes oncológicos, verlos en 15 días. Eso es una derivación urgente. Este protocolo se establecerá, insisto, cuando primaria haya sido formado y cuando primaria ya pueda derivar directamente a unidades del dolor. Es un paso consecutivo al que hemos visto antes. Esto es otro hecho fundamental y un compromiso, la incorporación de psicólogos a hospitales de nivel 3. Bien tiempo completo, bien tiempo parcial, dependiendo de las necesidades, pero creemos que es fundamental la participación de los psicólogos en esos centros. En unidades de nivel 2 y nivel 1 creemos que no es necesario. Noveno punto, que es también un compromiso importante y arriesgado por nuestra parte, y es que las intervenciones, los procesos de técnicas invasivas en los grandes hospitales, fundamentalmente los de nivel 3, estén dentro del decreto de garantía. No se puede permitir que una radiofrecuencia se tarde más de 2 años en hacerse, y está ocurriendo, no por culpa de anestesiólogos, sino por sobrecarga excesiva. Por tanto, eso deben estar dentro del decreto de garantías para que se ejecuten en el tiempo necesario y el tiempo lógico. Y finalmente, el último punto que llegaría ya en el 2022, finales de 2022, es convertir a las unidades del dolor en unidades funcionales con cierta liberalidad con respecto a los servicios de anestesia, dada su multidisciplinariedad y la presencia de otras especialidades. Ese es el último paso, pero vuelvo a decir, todas estas medidas tienen un único fin, que es la mejoría del paciente. Este es el cronograma con el que nos comprometemos a hacerlo, distribuido mes a mes hasta el 2022. Y es un compromiso firme tanto del plan como, por supuesto, de la viceconsejería. Bien, como dato curioso, en la SED, la Sociedad Española del Dolor, dice que la necesidad de la unidad del dolor por habitante son nivel 3, nivel 4, de 1,5 a 2 millones de habitantes, de haber una, y los de nivel 1-2, uno por cada 200.000. En España debería haber 645 unidades tipo 1, 175 unidades tipo 2 y 47 unidades tipo 3-4. Bueno, pues en total serían 867. En España hay 180. Con respecto a las necesidades. Por eso digo que Andalucía no ha estado tan mal. ¿Por qué? Porque en Andalucía deben existir 4 unidades tipo 3 y 40 unidades tipo 2. No estamos tan lejos del objetivo. Mucho más lejos está el resto de España. Bien, ¿qué pretendemos? Pues pretendemos evitar este circuito. Paciente con dolor que acude a primaria, de primaria pasa a traumatología, de traumatología pasa a rehabilitación, de rehabilitación viene a unidad del dolor. ¿Cuánto tarda? De 1 a 2 años. ¿Qué pretendemos con el plan? Anular este paso y que directamente de primaria pase a unidad del dolor. Y para finalizar, ¿qué pretendemos? Pues con este acrónimo vamos a finalizar resumiendo plásticamente quizás lo que es el plan del dolor. Primero, calidad. En Andalucía hay mucha calidad en el tratamiento del dolor. Las mejores unidades del dolor están posiblemente en Andalucía con respecto al resto de España. Debemos decirlo y sentirnos orgullosos de ello. Mejorar la calidad. El siguiente punto fundamental, mejorar la rapidez. Hay que mejorar la rapidez de atención a los pacientes con dolor. En tercer lugar, equidad. Es necesario que todos los andaluces tengan la misma posibilidad de ser atendidos, estén donde estén. Y el cuarto punto es empatía. Y empatía entendemos como una empatía integral. No solamente empatizar con lo que tiene el paciente, sino incorporar un cuarto elemento que es esencial a la hora de tratar el dolor. Hemos dicho que el dolor tiene un concepto biopsicosocial, pero los últimos estudios apuntan a la necesidad de integrar en ese concepto del dolor el concepto de espiritualidad. Y espiritualidad es un concepto mucho más amplio que religiosidad. Religiosidad es espiritualidad, pero no es toda la espiritualidad. Hay estudios muy claros en los que los pacientes creyentes en la naturaleza, creyentes en el universo o creyentes en distintas religiones, tienen una menor proporción de dolor y menos necesidad de fármacos y de tratamientos que aquellos que no lo son. Luego, por tanto, la espiritualidad es algo que debemos descubrir también en el paciente. Es un esfuerzo que los profesionales de la salud debemos hacerlo para comprender y elevarle ese cuarto elemento. Por eso, yo creo y cree que esto es posible
y es posible que lo podamos realizar. Pues muchísimas gracias.